todos y a todas. Para las empresas, para explicar qué son las empresas factureras, vamos a poner un poquito en contexto la situación. Como gobierno siempre necesitamos recursos públicos para llevarlo a los programas sociales, para las becas, para educación, para salud. Para eso es obligación de todos y todos los mexicanos contribuir con el gasto público y esa contribución se hace a través de los impuestos o contribuciones. Estas contribuciones buscan ser proporcionales y equitativas con relación al nivel de ingresos de cada contribuyente. La siguiente, por favor. ¿Qué es una factura? Una factura es un papelito que nos dan cuando nosotros hacemos una transacción, una compra o una venta. Esta factura nos dice quién vende, ahí viene el nombre de la empresa o de la persona, cuándo, en qué fecha, el domicilio y la descripción si es un bien o servicio y el monto. A partir de ese monto se determina el impuesto. Sin embargo, de los últimos 10 años para acá empezaron a surgir algunas empresas que facturaban operaciones, algunas, la mayoría reales, pero muchas fueron operaciones simuladas. ¿Qué es una operación real? Es un servicio, un bien que realmente existió. Una operación simulada es un bien que se facturó, que se documentó, pero que nunca existió y que es difícil a veces comprobar a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos una construcción, es muy difícil saber si una columna tenía 4 varillas, 8 varillas o 10 varillas reforzadas. Tendríamos que romper para ver cuántas son. O en el caso de los servicios, también después de muchos años es difícil saber cuántas veces se pintó un edificio, aunque se haya pagado a lo mejor 3 veces el mantenimiento, a lo mejor nada más se hizo una vez o ninguna. Entonces hay operaciones reales y operaciones simuladas. La siguiente, por favor. Las empresas factureras son empresas que facturan operaciones simuladas, inexistentes o ficticias. ¿Por qué emiten este tipo por qué surgen estas empresas factureras? Lo que hacen es aumentar con gastos falsos en los gastos de alguna empresa real, de tal suerte que lo que hacen es disminuir sus utilidades. Y con eso disminuyen también el pago de sus impuestos. Con esto engañan a la autoridad fiscal, en este caso al SAT, y generan defraudación fiscal. También sirven las empresas factureras para realizar pagos de actividades ilícitas, es decir, una actividad ilícita la disfrazan de una operación de una compra o venta del servicio. Se factura, por ejemplo, un honorario de una persona que está haciendo a lo mejor trabajos de construcción, cuando en realidad lo que se está pagando es un soborno o tráfico de drogas, extorsión, trata de persona, actos de corrupción de servidores públicos, entre otros. Nosotros hemos encontrado diferentes empresas factureras, algunas que simplemente se dedican a aumentar falsamente los gastos con servicios o bienes inexistentes, pero muchas veces estas empresas están vinculadas con las dos actividades. O sea, no solo inventan facturas de gastos falsos, sino también llevan facturas para encubrir o disfrazar gastos y pagos ilícitos. La siguiente, por favor. ¿Cómo funciona? Hay una empresa que es facturera, que es la que vende la factura. Entonces, la empresa pide una comisión por cada factura que expide. Hay otra persona o empresa que compra la factura. La empresa que compra la factura lo compra para aumentar sus gastos y así pagar menos impuestos. El que vende la factura cobra una comisión. Normalmente la empresa facturera nunca paga contribuciones, es difícil de localizar, no tienen empleados y generalmente no se localizan. Entonces, cuando nosotros queremos ir a fiscalizar, pues llegamos a donde hay un terreno baldío o hay un departamento de interés social o simplemente la dirección no existe. Y el que compra la factura lo que hace es que paga una comisión. La siguiente, por favor. Cuando se empezó a revisar el tema de facturas, sobre todo el año pasado, porque como lo mencionó el presidente, estas empresas se vienen proliferando del 2010 en adelante y empiezan a crecer exponencialmente. Al principio la incidencia estaba en temas de comercio al mayoreo, construcción, comercio al menudeo y industrias manufactureras. A medida que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta, estos son datos de 2019, a finales de 2019, que la tendencia es que se va al área de servicios. ¿Por qué? Porque los servicios son más difíciles de comprobar. Es más difícil saber después de 10 años si un edificio se pintó 4 o 5 veces.
¿no? O que si se dio mantenimiento a un coche 5 o 10 veces. O la papelería, lo que le llaman los consumibles, ¿no? Las hojas de papel, pues es difícil también después de 10 años saber si nos gastamos 1 millón o 2 millones o 3 millones. Entonces, a este tipo de conceptos se van orientando todas estas empresas. ¿Cómo se ofrecen estos servicios? Cuando son empresas muy, muy grandes, se hacen a través de despachos jurídicos y contables, fiscales. Generalmente lo que se hace es que se crea una empresa exclusivamente para hacer este tipo de facturación, digamos, de operaciones simuladas. Lo que hacen también a este esquema, venden la empresa o venden la idea de tener una empresa, esa empresa se vuelve un socio comercial donde lo que hace es ofrecer servicios que no existen y paga, o incluso algunos grupos corporativos lo que crean es una empresa dentro de su grupo corporativo que se dedica únicamente a emitir las facturas. En contribuyentes más pequeños, que no son las grandes empresas, lo hacen a través de asesores jurídicos y contables. Incluso se ofrecen puerta por puerta. O sea, van a las áreas, a los locales o con el profesionista, con el médico, diciéndole, oye, pues te ofrezco una factura y te la vendo. La siguiente, por favor. El caso que tenemos a presentar en esta ocasión es un fraude de un estudio que se hizo de 43 empresas factureras. Estas 43 empresas factureras están relacionadas. No todas son empresas fachadas que venden facturas de operaciones simuladas. En estas participaron 8,202 entre personas físicas y personas morales. Las operaciones o el monto de las facturas ascendió a 93,000 millones de pesos. Esos 93,000 millones de pesos, si hubieran pagado IVA e impuestos sobre la renta, hubieran sido 24,500 millones de ICR y 11,396 millones de IVA. Además, había muchas de estas empresas que lo que hacen es que contratan aparentemente personas que venden servicios de honorarios o personal y les pagan y retienen el impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta tampoco lo pagaron. De impuestos sobre la renta retenidos son 19,000 millones de pesos. En total, de todas estas operaciones simuladas, dejaron de entrar al SAT 55,125 millones de pesos. La siguiente, por favor. Este primer paquete de denuncias incluye, como decíamos, son 43 empresas. Estas empresas ya están, muchas de ellas publicadas en el Diario Oficial como empresas factureras. Otras están corriendo los tiempos como presuntas empresas factureras, pero tienen investigaciones de otras, no solo de defraudación fiscal, sino también de lavado de dinero. Entonces, ya están ahí. Todas estas empresas se relacionan entre sí. Comparten personas físicas, o sea, clientes, están en hay 244 clientes que compran en varias de las empresas factureras, en más de 2, y en total se analizaron 22 millones de facturas. La siguiente, por favor. ¿Qué va a hacer el SAT para tratar de recuperar este dinero? De este dinero, la anterior, por favor, tantito, la anterior, por favor, aquí. De las empresas factureras, si vemos el inciso B, lo que es impuestos sobre la renta e IVA, que son 24,500 millones y 11,300 millones, esos dos son muy difíciles de recuperar ya para el SAT, porque como la empresa son como empresas fantasmas, uno llega y no está localizado, no existen los papeles, las personas normalmente son prestanombres, entonces lo que hay que hacer es seguir la operación del dinero. Ese recurso es muy difícil de recuperar. Lo que se puede recuperar más fácil son los 19,000 millones de pesos. Para eso, ¿qué se va a hacer y qué acciones está realizando el SAT? La siguiente, por favor. Ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar cartas a todos los contribuyentes a través del buzón tributario, invitándoles a que se regularicen y a que se acerquen, porque muchos de estos contribuyentes a veces participaron con las empresas y ni siquiera fueron engañados de alguna manera diciendo que eso era normal, que podían comprar facturas porque a lo mejor un gasto no lo podían comprobar y entonces comprar una factura y sin darse cuenta están comprando facturas a empresas que están involucradas con el crimen organizado. Entonces también es importante decirle a todos los contribuyentes que aquellos que no se dieron cuenta que estaban metidos en este esquema o con qué empresas se estaban relacionando, pues se les va a llegar una carta de invitación a su buzón tributario para pedirles que se acerquen a regularizar.
el contribuyente podrá acercarse a las oficinas del SAT para regular su situación. En caso de que no se regularice el contribuyente, entonces se tomarán otras acciones porque el SAT dará vista a la Procuraduría Fiscal. Y aquí dejo la palabra al Procurador Fiscal para que nos continúe explicando cuáles serían las acciones siguientes. Como perfectamente lo pudo explicar la jefa del SAT, un comprobante fiscal, una factura, es propiamente un comprobante fiscal y con el cual se determina que hay una operación que se llevó a cabo y podemos ver los impuestos que hay que pagar. Los que estamos atacando no son facturas falsas propiamente, son documentos que amparan operaciones inexistentes o simuladas. ¿Con qué objeto? Bajar los impuestos o no pagar impuestos. Por eso se crearon desde 2010 las empresas factureras, es decir, empresas que se constituían por testaferros, por prestanombres, por personas que por una pequeña cantidad de dinero o personas de escasos recursos recibían ese dinero a cambio de ser prestanombres, de ser representantes legales, de firmar y dar la cara ante estas empresas. Ponían domicilios fiscales en terrenos baldíos, en covachas, en lugares de zonas populares, donde no había una materialidad propiamente, es decir, no había una actividad económica en la cual pudieran llevarse a cabo las operaciones que mencionaban los comprobantes fiscales o el objeto social que mencionaban las actas constitutivas de las empresas. Entonces había quien vendía estas facturas con objeto de evitar el pago de impuestos, pero así como había quien vendía estas facturas, había un mercado que es precisamente el que compraba las facturas. Y había un pacto criminal propiamente a veces, o simplemente por desconocimiento, a veces se llegaban, o el contador o una persona tercera decía: no quieres pagar impuestos, no hay problema, mira, aquí vamos a tener un comprobante que con esto no vas a pagar impuestos. Y esa comisión que se cobraba era precisamente lo que se dejaba de pagar al SAT. Se dividía el impuesto, se dividía en dos y se dividían el impuesto entre el que compraba la factura y el que vendía la factura. ¿Quiénes compraban la factura? Pues simplemente el que no quería pagar impuestos. Y aquí vendría yo a qué es el tema que vamos a ir. En primer lugar, vamos a atacar al que vende facturas, al que constituye las empresas y sobre todo que es el grupo criminal que va a atacar estas empresas. El día de hoy se estarán presentando 7 querellas contra los grupos principales de estas factureras para tratar de cuadrar 2 delitos. Uno, que es la defraudación fiscal, y otro, que es lavado de dinero, para tratar de equiparar a delincuencia organizada. Y como mencionaba la jefa del SAT, se va a mandar un requerimiento, un exhorto a los contribuyentes, pensando que todos actuaron de buena fe y que no saben que compraron estas facturas y que las utilizaron en su contabilidad, o que incluso recibieron algún dinero vía asimilables a salario, que es otra versión de las factureras. Se les va a dar 3 meses para que cumplan y que se regularicen. Si en estos 3 meses no se regularizan, la Procuraduría Fiscal presentará las querellas contra el que compró las facturas o el que se vio beneficiado, o el que recibió el dinero por asimilable a salarios, porque se presume entonces que sí hay un contubernio, que sí hay un acuerdo criminal entre el que compró y el que vendió. Siguiente lámina, por favor. Aquí es precisamente la Procuraduría presentará las querellas. Ante la falta de corrección de quien compró facturas, se presentará la querella en contra de quien deduce operaciones simuladas, personas físicas o morales, y contra quienes tienen o facturan operaciones simuladas, es decir, contra el que compra y contra el que vende. ¿Qué sanciones tenemos? Presentaremos por defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparada, y que tenemos hasta 9 años de prisión. El perjuicio que tenemos simplemente en las querellas que estamos presentando son 55,125 millones de pesos. Este perjuicio es por el ejercicio fiscal 2017. Y aquí sí quiero dejar un mensaje muy claro.
Aquí es donde vemos realmente el cambio verdadero en la parte fiscal. Ha habido decisiones que ha tomado el señor presidente de la República que permiten que haya un antes y un después. La primera acción fue la eliminación de la compensación universal, que era un esquema que utilizaban las factureras para no pagar impuestos, simular saldos a favor y hacer verdaderos hoyos al fisco federal. La segunda decisión estructural fue poner en la Constitución el que no se permite la condonación de contribuciones. La tercera reforma estructural fue la reforma de factureras, precisamente que a partir de 2020 se equipara la defraudación fiscal con delincuencia organizada para factureras, para el que vende facturas, es decir, 3 o más personas que en forma permanente y reiterada llevan a cabo actividades ilícitas, que en este caso es la defraudación fiscal, es decir, constituyen empresas cuyo único objeto es defraudar al fisco federal. Y también delitos contra la seguridad nacional, es decir, para el que compra las facturas, en uno puede ser hasta 16 años y el decomiso de los bienes de la facturera, y en el delitos contra la seguridad nacional, es decir, contra el que compró la factura, sí hay prisión preventiva oficiosa y hay pena de hasta 13 años y medio de cárcel. ¿Qué otra reforma o qué otra acción se está implementando? Pues muy sencillo, actos como esto. Antes únicamente se listaban las empresas y se simulaba que se atacaban las factureras. Al día de hoy se pueden o no listar las empresas, se están presentando querellas contra las mismas, se están atacando a los que compran, se está atacando a los que venden y está habiendo una recuperación. Y además, no solo eso, estamos llevando a cabo una labor de investigación muy fuerte mediante diversos actos que nos permiten llegar a las cabezas de los grupos factureros, y no solo eso, también nos permite llevar a cabo cruces de datos con el Instituto Mexicano del Seguro Social para tener la información verídica de lo que queremos llevar a cabo. Y aquí también es muy importante dejar en claro, antes no se llevaban investigaciones, proliferaron las factureras porque se permitían. El mensaje que se quiere mandar hoy es que se acabó la fiesta, que las factureras ya no pueden seguir hacia adelante. Todos tenemos que pagar impuestos, es el cambio de la cultura tributaria. Tenemos que pagar impuestos y tenemos que cumplir debidamente con nuestras obligaciones fiscales. Se llevaban a cabo investigaciones someras, pero ahorita realmente hay actos de investigación, no hay crimen perfecto. Y lo vamos a demostrar precisamente porque estamos llevando investigaciones hacia adelante que nos van a permitir llegar a las cabezas. Y un punto primordial en todo esto es que tenemos el apoyo del señor presidente y que las autoridades, tanto el SAT como Procuraduría Fiscal, como Consejería Jurídica, como la UIF, estamos actuando coordinadamente. Eso va a llevar a cabo los mejores resultados y nos va a permitir tener éxito en todos los juicios que estamos llevando a cabo ante la Fiscalía General de la República. Muchas gracias. Bueno, pues estas son las dos informaciones que teníamos para hoy.